En el recinto hay reglas para empezar. Sin quórum no hay historia, no hay verdad. Se cuentan manos, se busca ese lugar donde la ley se pueda despertar. Hace falta quórum para legislar, pero hacen falta dos para conversar. No hay voz en soledad, no hay verdad sin mirar. Dos personas nada más. Bueno, ahora sí estamos. Te decía, Néstor, en principio, gracias por recibirme en tu despacho. Raro ver hoy el Congreso está casi todo el mundo de vacaciones, pero Sí. hay diputados como vos que siempre están. Siempre estamos. Y bueno, ayer tuve una jornada de lucha intensa que empezó en el Puente Pueyrredón con todas las organizaciones sociales y piqueteras que se han movilizado en todo el país por el despido de casi 1 millón de beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, que el gobierno les está cortando 78.000 pesos. Y después a la tarde, en la movilización con los jubilados, esta vez llamada también por las 3 centrales, bueno, estuve con el sindicalismo combativo, con la izquierda, con nuestras banderas, diciendo acá tiene que haber un plan de lucha hasta la huelga general porque nos están robando hasta la camiseta. Reforma laboral, convenios colectivos, salarios, despidos, cierres de empresas. Esto es es la tormenta total sobre los trabajadores, sobre todos los trabajadores activos, jubilados, formales, precarios, en negro, que la están pasando muy mal. Algunos dirían casi la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Total contra los trabajadores. Es decir, este es el rumbo del país Milei que tenemos. Entonces nosotros hemos venido con la idea, no, bueno, acá vamos a un paro, un plan de lucha. Hay que luchar de conjunto, porque gremio por gremio, ¿qué podés hacer? Si te están despidiendo, están cerrando empresas. Es decir, es una lucha de conjunto para derrotar una política económica y una política en todos los órdenes. Ahora, vamos a llegar a esto, pero me gustaría entrar por Néstor Antonio Pitrola. ¿El Antonio viene por dónde? ¿Y por el mi Néstor? padre. Por ¿Los mi dos? padre, que era Antonio. Ajá. No, Néstor fue nombre elegido de la época que, como te darás cuenta, es generacional. Hay varios Néstor claro. de esa época, de esta edad. Y Antonio, mi papá. Y ahora tengo un nieto, Antonio. Exactamente. Nacido un 1 de abril del 52 en Córdoba. Exactamente. ¿Qué pasó con la tonada cordobesa? Córdoba capital. Ah, pero habías perdido la tonada. Y vos sabés que estoy aquí desde exactamente una semana después del golpe militar, porque a mí el 3er Cuerpo de Ejército en Córdoba, siendo ya delegado general bancario, me va a buscar la noche anterior al golpe, el 23 de marzo de 1976. Desde aquel 1 de abril llegué el día de mi cumpleaños aquí a Buenos Aires, escapando del 3er Cuerpo. Me radiqué en Buenos Aires, con todas las complejidades, así que poquito a poco he ido perdiendo la tonada, a veces me la notan, pero yo orgulloso de mi tonada cordobesa y de mi procedencia cordobesa, ¿no? Cuando llegaste aquí a Buenos Aires, ¿estuviste clandestino? Absolutamente. ¿Y dónde estuviste? Y me protegieron los compañeros. Ajá. Yo ya formaba parte de la organización política que hoy se llama Partido Obrero, se llamaba Política Obrera. Política Obrera. Y bueno, fue una compleja trama organizativa para salir de Córdoba, ¿no? Con retenes para ver por dónde, porque el poder militar tenía ocupada la ciudad. Luciano Benjamín Menéndez, claro, uno de los criminales más
sanguinarios. Ya había muchos desaparecidos en Córdoba, muchísimos, porque el golpe en Córdoba empezó mucho antes. Empezó con la destitución del gobernador. Pero vos antes de y esto... Atilio López. Claro, Había pero ya digo- una intervención militar que decretó el propio Perón. Y Córdoba estaba militarizada con persecuciones, con operativos rastrillos y con desaparecidos en pleno accionar de la AAA, recordemos. Sí, Bueno, yo estuve semiclandestino todo el último periodo en Córdoba, siendo delegado general del banco, trasladándome de domicilios. Perdimos compañeros en esa etapa, compañeros de lucha en Córdoba, que era una provincia muy radicalizada. pero vos ya antes habías participado del mítico Cordobazo, Totalmente, siendo estudiante. siendo estudiante. En mi último año, Ya militabas ahí. sí. Y Sí. no venías de una familia que militara en la izquierda. No, para nada. No, mi familia estaba un poco aterrada, eran años duros, pesados. Empecé con otra dictadura, que fue la dictadura de Onganía, Claro. pero con una inquietud juvenil impresionante. La juventud discutía de política, se organizaba, se movilizaba, luchaba. Así fue todo el año 68, en la previa del Cordobazo. Y el Cordobazo fue un gran levantamiento popular, derrotó una dictadura de obreros y estudiantes. Yo estaba en el último año del secundario, ya organizando el cuerpo delegado, el centro de estudiantes de mi colegio, que en Córdoba es el Manuel Belgrano, un gran colegio, queridísimo, está hasta el día de hoy, dependiente de la universidad. Es el equivalente del Carlos Pellegrini aquí en Buenos Aires. Claro. ¿No? Casi que me invitas a que te pregunte cómo en una provincia como la de Córdoba, con tanta raigambre radical, tu militancia vino por la izquierda. Bueno, es que Córdoba se izquierdizó muchísimo después de la Revolución Cubana, ¿no? Recordemos, la Revolución Cubana fue 10 años antes y vino el Mayo francés en el 68. Claro. Y todo eso se extendió por el mundo. Las ideas socialistas pululaban, ¿no? Esto que ahora combate Milei como enemigo estratégico, que somos los socialistas, los comunistas y todo lo demás, que ahora no es lo que está de moda, digamos. Esperemos que sí, prontamente esté más de moda. El Frente de Izquierda está por ahora para arriba, pero en aquel momento era masivo. El debate en las universidades, en los colegios, la organización del movimiento estudiantil, en todo el país, Rosario, Corrientes, hubo mártires del movimiento estudiantil en el año 68 y grandes huelgas aquí en Buenos Aires, distintos puntos del país, que fueron derrotadas, pero que fueron madurando un movimiento obrero que va a explotar y va a derrotar a la dictadura a partir del Cordobazo, ¿no? Entonces, las ideas socialistas estaban absolutamente difundidas. Ahora, hablaste de Antonio, tu papá, tu mamá. Mi mamá, Ailén Arias, él de origen siciliano, sus padres, Ajá. y ella de origen español, abuelo gallego, abuela de Castilla la Vieja, y por el lado de papá, todos de Rabanusa, Sicilia, un remoto pueblito que pude conocer hace pocos años. Ahora, cuando empezaste a militar, ¿tenés hermanos? Sí, tengo una hermana que vive en Italia hace 50 años, Ajá. mayor que yo, 11 años mayor que yo, y un hermano que vive en Córdoba, nada que ver con la política, y vive allá, y se ha quedado en Córdoba. Tengo, Pero cuando por supuesto, familia en Córdoba. Cuando vos empezaste a militar, cuando empezaste con la militancia en el Centro de Estudiantes, en el Nacional Belgrano, cuando empezaste con tu actividad gremial, ¿qué pasaba en casa? ¿Cómo lo tomaban? Mal. Mamá se asustó mucho. Había también mucho prejuicio anticomunista. Así como te digo,
que la juventud se iba inclinando por las ideas de izquierda, había un prejuicio anticomunista importante. Pero bueno, como todos padres que aman a sus hijos, se fueron adaptando, la pasaron por momentos mal, sobre todo en el momento de la dictadura de Videla. Mis padres estuvieron con mi hermana en Italia durante casi 9 meses sin poder volver al país a partir del golpe militar del 76. Es decir, que mi familia ha vivido mucho las esquirlas de mi militancia en tiempos duros, en tiempos de las dictaduras. Pero bueno, siempre me acompañaron y terminaron votando al Partido Obrero, te aclaro. Lograste convencerlos. Totalmente. Porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero evidentemente en este caso y pudiste serlo. papá le gustaba la política, fue descubriendo toda la mugre que hay en la política tradicional, ¿no? Uh-huh. Y él, que bueno, le gustaron en una época los demócratas progresistas, después, porque estaba la democracia cristiana, había formaciones políticas que hoy no existen más, los radicales, que en Córdoba tenían mucha fuerza, y fue descubriendo toda la porquería que hay, bueno, en su tercera edad nos votaba. Cuando volvemos un poco en el tiempo, cuando allí ya en el 75 tenés que escaparte de Córdoba y te venís a Buenos Aires, ¿ya estabas casado? En el 76, casado. Casado. Sí, casado con una hija de mi anterior mujer y con un hijo de nuestra pareja, chiquitito. Oh. Marcelo tenía 2 años cuando viene el golpe militar. El papá del nieto que ahora se ha hecho famoso como presidente del Centro del Nacional Buenos Aires. Te iba justamente a decir que hoy empiezan como a hablar de, vos sos el abuelo de... Sí, totalmente. Pero Néstor, volviendo un poco a ese momento, digo, porque me interesa esta parte. Es difícil para los padres de alguien que está metido en la militancia política y además que se tiene que escapar y poner en todo caso clandestino por todo el miedo que implica por lo que pueda pasar. ¿Alguna vez pudiste ponerte en los zapatos de tu compañera, de tus hijos, cuando tuvieron que adaptarse también a esa vida tuya de militancia, de clandestinidad en una época de sangre y de plomo? Bueno, en primer lugar, tanto mi primera esposa como la segunda, ahora estoy en una nueva pareja hace ya casi 30 años, son militantes, la primera y la segunda. Es la única forma de aguantarme a mí. Claro. Y yo a ellas. Es decir, somos parejas que estamos en el mismo barco, ¿no? Muy independientes, cada uno con su vida profesional, política, militante, de lucha, y hemos sido familias militantes. A los hijos, lógicamente, el militante que ocupa tantas horas, hay un sufrimiento familiar por las enormes cantidades de horas, porque la militancia no tiene horario, es una lucha de todo el día, pero han podido crecer en un marco de amor enorme que compensa todo lo demás, ¿no? Mis hijos se han dedicado al arte, ambos, una en la parte plástica, hoy es vicedirectora de un museo, y el otro es dramaturgo, guionista, autor de obras de teatro, ha estado en la actuación, es profesor en el tema literatura. ¿Edades? Así que, bueno, mi hijo es del 74, por lo tanto ya está en 52, y mi hija tiene 4 años menos, 48 ha cumplido este año. ¿Tenés nietos de qué edades? ¿Son adolescentes? 47, me va a matar, porque 47. ella es del 79. Claro. Con lo cual está en 47. Va a cumplir 48 en enero próximo. No le agreguemos. No le agreguemos, claro. Ya está en una parte que no hay que agregar. ¿Y nietos de qué edades? Tengo 2 de 16 y 1 de 13.
Y ahora por parte de mi mujer, que tiene otros 2 hijos, somos familia ensamblada, hay una nietita de 2 años y medio que nos tiene locos. Me imagino. Absolutamente, así que muy felices. Ahora, estamos hablando justamente de nietos que son adolescentes en un momento en el cual pareciera ser que la derecha en el mundo se ha puesto de moda, un momento en el cual pareciera ser que la derecha a través de las redes sociales, una herramienta que los chicos hoy manejan de una manera absolutamente nativa, de manera natural, ha cooptado muchísima gente. ¿Te podrías imaginar algún nieto militando dentro de La Libertad Avanza o en algún pensamiento más liberal? Muy difícil. En la familia Lo decís con una cara como de... No, muy difícil. En nuestra familia no, porque se respira otro ambiente de ideas, de inquietudes, de libros, de cine, de una cultura que creo que los va formando desde muy chiquitos. Bien que cada uno tendrá su pensamiento político, el propio nieto que milita está haciendo sus elecciones políticas a los 16 años, pero muy difícil del lado de la derecha y de estos novedosos fachos que tenemos en la ultraderecha mundial, empezando por Trump, siguiendo por Milei, por el genocida Netanyahu y todo lo que estamos viendo de manera espantosa. No, en la familia es muy difícil, ¿no? Creo que es muy difícil. Y Francisco, que es presidente del Nacional Buenos Aires, que tiene un contacto político muy grande con la juventud, con esta juventud de 16 años, él cree que ya en su colegio los libertarios son una minoría súper minúscula, casi inexistente, ¿no? Y hay un hecho político que en las elecciones estudiantiles no remontó. No tenemos el fenómeno de UPAU, que en algún momento en tiempos de Alzogaray había una corriente liberal de cierta fuerza en las universidades más politizadas. No se ve que Milei haya penetrado en ese ambiente. Hay una izquierda que no tiene la fuerza que querríamos. Hoy la izquierda no es dominante en la juventud universitaria, pero bueno, domina Franja Morada, sectores kirchneristas y siempre con una presencia importante de los nuestros, ¿no? Los nuestros son activos. La UJS del Partido Obrero tiene expresión en 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, se construye en todo el país, se construye en el movimiento secundario, que está chiquito comparado a otras épocas, pero mira, probablemente el lugar de mayor radicalización, confusa si querés, con muchas vertientes, sean los propios Estados Unidos. La juventud de Estados Unidos está girando en polarización contra la derecha de Trump. Lo tenés en la expresión de la enorme militancia de más de 100.000 militantes que llevó a Mamdani a la intendencia de Nueva York. Trump ha perdido todas las elecciones. Y dentro del Partido Demócrata hay alas cada vez más radicales, algunos ya han roto con el Partido Demócrata, alas radicalizadas, ¿no? Es decir, que se está produciendo mundialmente una derecha enorme, porque hay que decir la realidad, en América Latina han ganado la mayoría de los países, ahora tenemos la disyuntiva Bolsonaro-Lula en Brasil, que va a ser muy importante y en cierto modo determinante, pero hay una polarización. Vos te das cuenta que mientras crece una ultraderecha, bueno, tenés un fenómeno de rebeliones populares, hemos tenido la huelga general y el levantamiento campesino reciente muy fuerte en Bolivia, contra el Milei boliviano. Es decir, que las juventudes están radicalizándose mucho y el repudio que hay a esta gestapo migratoria de Trump es enorme en los Estados Unidos. Se ha llegado a una huelga general en Minnesota. Ahora, bueno, son tipos que no paran, ¿eh? Trump no para.
no para con sus guerras, no para con sus invasiones, no paran con el genocidio en Palestina y no para internamente, como no para Milei en cierto modo, a pesar de que yo creo que Milei ya no es el que subió. Aquel león está bastante debilitado y tenemos que ir por una derrota definitiva. Hablabas recién del tema de la juventud, de la pregnancia o no de la izquierda en estos sectores. Yo no sé si la frase es de Winston Churchill o se la atribuyen a él, aquella de quien de joven no es de izquierda no tiene corazón y quien de adulto es de izquierda no tiene cabeza. Digo, ¿cómo es que se puede entender? Porque hay un nivel de polarización muy marcada. Digo, yo diría más que polarización es una cuestión de péndulo, pareciera. Sí, sí. En Latinoamérica vamos de la izquierda a la derecha casi sin razón y sin sentido. ¿Qué explicación le encuentran ustedes? Una enorme crisis del sistema capitalista mundial. ¿Falta de representación? Eso es una consecuencia de la enorme crisis. A ver. Mirá, acá tuvimos en el siglo XX la década del 30 que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Muchos han comparado, no solo desde el campo de la economía marxista, socialista, la crisis que se inicia en el mundo en el 2008, con la crisis de las hipotecas norteamericanas, la caída de Lehman Brothers, que continúa hasta hoy bajo diversas manifestaciones, ha sido comparada con la crisis del 30. Y los escenarios bélicos que tenés hoy, depende del momento, hay 50, 60 escenarios bélicos permanentes hoy. Tenés Ucrania, tenés Líbano, tenés Palestina, tenés Irán, tenés todas las naciones del Medio Oriente que rodean, bueno, África, que es un horror, escenarios bélicos en distintos lugares del mundo, después conflictos, Pakistán con India por Cachemira y así, se reproducen, que son resultado de que la política pasa a las armas. Y la economía en crisis pasa a la política y la política a las armas. La disputa chino-norteamericana por los mercados mundiales, que la tenés entre nosotros. Porque todo lo que, las avanzadas que hay de el imperio norteamericano sobre toda América Latina para volver a transformarla en el patio trasero, la tenés a fondo en la Argentina y con Milei sin barreras, ¿no? Ni aduaneras ni de ningún tipo. Pero China disputa, porque finalmente tenés la apertura de Milei y lo que entra son los autos chinos, por decirte, y capaz que la camisa que tenemos puesta es china. Es decir, hay una guerra comercial de característica brutal que en terrenos de guerras de procuración no hay un enfrentamiento directo chino-norteamericano, norteamericano-chino en el plano bélico, pero en todas las guerras está uno de un lado y el otro del otro, con potencias aliadas, como puede ser Rusia, que ha invadido Ucrania, etcétera, o los aliados que a veces se pelean de la Unión Europea con Estados Unidos. Hay una crisis mundial. Eso es lo que está detrás. Y es una crisis de una descomposición enorme. Las cosas que están pasando son horrorosas. En la descomposición moral, esta guerra cultural de la que es víctima la juventud por las redes. Las redes son finalmente un instrumento novedoso de la tecnología. Claro. Pero Hitler usó las suyas, Mussolini las suyas, Franco en España las suyas. Digamos, estas ultraderechas de la batalla cultural son expresiones novedosas de esas tendencias fascistas. Y dentro de esa... Contra los derechos de la mujer, las peores cosas, como atacar a los discapacitados a cielo abierto. ¿A quién se le podía ocurrir que el presidente va a atacar a un chico discapacitado? El presidente votado por los argentinos. Bueno, tenés una batalla cultural en marcha que es una batalla de tipo fascista.
Ahora, para cuando decís, captar. ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente votado por los argentinos ataque a un chico con dentro del espectro? O, más generalizadamente, ataque al sector de la discapacidad. Casi que la pregunta natural es, ¿el pueblo argentino vota mal? Sí, claro que vota mal. Por supuesto. Vos sabés Yo que no la respuesta tengo- que acabas de dar es políticamente incorrecta, ¿no? Por supuesto. Porque digo, Por supuesto. la gente, Ahora, el pueblo no se equivoca, dicen algunos. no, es una mentira total. Ah. Si te pones a ver los 40 años, hay un libro muy lindo de Gabriel Solano, uno de nuestros dirigentes Sí. del Partido Obrero, que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Después de la dictadura genocida, con todo lo que nos tocó vivir, estos 40 años son un fracaso. Tomalos en conjunto. Milei es un emergente de ese fracaso, ¿no? Pero es una excrescencia, es un emergente por el peor lado de ese fracaso para reorganizar el país sobre otras bases, ¿no? Pero es así. Esta es la realidad que tenemos. Y entonces el pueblo se equivocó casi sistemáticamente. Porque si vos ves, todos hablaban contra Menem. Era muy común la frase en los 90 de decir, nadie lo votó, porque ya todo el mundo estaba en contra. Un voto vergonzante. Un voto vergonzante. Nadie se hacía cargo. Nadie se hacía cargo. ¿Quién votó a Menem? No, yo tampoco. ¿Quién votó a Milei? Exactamente, ¿quién votó a Milei? Bueno, eso se ha conocido más. Te digo, hubo un voto en la juventud, en esta juventud sin futuro, precarizada, bombardeada por el individualismo, por las redes. Hubo un voto fuerte. Y hubo un voto en los barrios, y hubo un voto en todos los sectores, y hubo un voto fabril a Milei. Hubo un voto fabril a Milei. ¿Y la izquierda que vos qué podés lectura decir, hace? ¿Vos qué lectura vos que haces? podés decir, no, en las fábricas o es el peronismo o es la izquierda. Claro. ¿Y ¿No? qué lectura haces de eso? Bueno, es una crisis política muy profunda de las fuerzas que nos han gobernado. Y yo no le echo la culpa a los trabajadores, que por otra parte ya han pegado un giro. Ese voto fabril no está más. Te lo doy, yo soy gráfico, conozco lo que pasa en las empresas gráficas por adentro, pero además el Partido Obrero milita en metalúrgicos, milita en el neumático que estamos luchando. Es decir, ese sector de trabajadores está arrepentido, por supuesto. Es decir, que ellos mismos dicen que votaron mal. No es que yo digo la frase incorrecta, el pueblo votó mal. Ellos mismos dicen, yo me arrepiento. Y los medios que andan haciendo entrevistas en las estaciones de trenes, se hacen un picnic de la cantidad de gente que dice, voté mal. Ya lo tenés a la vista. Ahora, bueno, la reelección de Milei no está descartada. Te doy otra frase bomba, no está descartada. Da por Porque sentado los que pueblos puede ser. derrotados votan todavía peor. Si el pueblo argentino es derrotado, Milei puede reelegir, porque se impone el que domina, se impone el miedo, se impone el terror, se impone la dominación del poderoso, la dominación de clase. En el fondo, se impone la dominación del poderoso. Por eso nosotros al peronismo lo criticamos tanto, porque el peronismo dice, no, que gobierne Milei, que se jodan los que los votaron, que gobierne Milei, nos vemos en octubre del año que viene. No, hay que luchar ahora. A la CGT le decimos que hay que luchar ahora. Son unos sinvergüenza porque están entregando por sus cajas 150 años de conquistas obreras que costaron sangre, sudor y lágrimas de nuestros padres y abuelos en la lucha por los convenios colectivos, por la jornada de 8 horas, por el aguinaldo, por las vacaciones, por una vida digna, por poder hacer estudiar a tus hijos. La defensa de la universidad pública, de la educación pública, de la salud que tenemos en la Argentina. Si Milei hace toda su tarea sucia, como se llama en política, ¿no? Dicen que haga él la tarea sucia, después venimos nosotros. Dicen los que ya nos han gobernado antes de Milei. Bueno, ¿qué va a quedar de la Argentina? Porque por otra parte, están discutiendo un peronismo post-Milei
con la agenda dominante. Pero déjame que te Ya pregunte... lo dijo Aníbal Fernández, nosotros subimos y no cambiamos nada. Pero déjame Lo que esencial te no lo pregunte esto cambiamos. para hacer... A ver, tal vez puede parecer una pregunta de golpe bajo, pero... No, entonces mejor. Ok. Va a ser mejor la respuesta. Bárbaro. A ver, naciste en el 52, 74 años. 74. 74 años. 74 años de los cuales vamos a hablar desde los 15, 16 años militando en la izquierda por un cambio en el mundo, por un cambio al socialismo, diputado en varios periodos, candidato presidencial, en algún momento candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ves Lo que pasa. la gente votando como vota, Milei en el poder, la posibilidad de la reelección. ¿En qué? No le estoy preguntando al político, no le estoy preguntando al diputado, le estoy preguntando al nombre, a Néstor. Al hombre. ¿Cómo te bancás ese nivel de frustración? Mira, de una manera racional, con el análisis consciente y las herramientas que me ha dado mi formación en los maestros del socialismo, Marx y Engels, Lenin, Trotsky, porque el análisis de la situación te permite valorar, ver los factores. Medio mundo llegó a ser socialista, nunca decimos nosotros plenamente, pero había propiedad colectiva de los medios de producción en media humanidad. Después de la Segunda Guerra, tenías a China, a Rusia, a los países de Europa del Este, a Cuba, media humanidad. Y el fenómeno stalinista, que fue el asesino de León Trotsky, por eso nuestra tradición teórica, histórica, es la de León Trotsky, que fue asesinado como parte de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, claro, en México, porque él era la llama viviente de la Revolución de Octubre, ¿no? Del socialismo que llegó al poder en Rusia. Para un segundo Esa ahí. deformación estalinista que termina en la caída del muro de Berlín es la responsable histórica de este retroceso enorme al cuadro que tenemos hoy, ¿no? Pero te detengo un segundo en esa foto, porque sí, estamos hablando de Stalin que asesina a Trotsky o lo manda a asesinar. Trotsky lo definís como la llama viviente del socialismo. No puedo no dejar de hacer un paralelismo con el Che, con Fidel, el Che yéndose de Cuba porque evidentemente alguna interna con el castrismo había. ¿En qué medida el hombre atenta contra la idea casi, yo diría, mística del socialismo? Porque el hombre es imperfecto. Sí, el hombre perfecto no va a ser nunca, pero está determinado por las sociedades. Hay leyes del devenir histórico en las que se inserta la voluntad del hombre, ¿no? Leyes económicas, leyes de los conflictos de clase, el desenvolvimiento histórico. Bueno, hemos pasado periodos espantosos si vos mirás la etapa esclavista de la humanidad, si vos mirás la etapa de la acumulación primitiva, que fue la de los genocidios de los pueblos, por ejemplo, aborígenes en nuestra América, un genocidio. Y así avanzó brutalmente la humanidad hasta el día de hoy. Y hoy yo creo que esta crisis que vivimos, durísima, es partera o de la barbarie o del socialismo. Esta frase, socialismo-barbarie, que se atribuye a Rosa Luxemburgo y probablemente haya sido dicha por Carlos Kautsky, ¿no? El teórico que después terminó mal en el sentido del fin de la Segunda Internacional. Carlos Kautsky, uno de los grandes cerebros de la socialdemocracia, dijo socialismo barbarie. Bueno, la tomó y la popularizó Rosa Luxemburgo, que fue víctima de la contrarrevolución en Alemania en tiempos
que podrían haber cambiado el destino de la humanidad si al lado de la Revolución de Octubre en Rusia triunfaba la Revolución en Alemania, donde el socialismo era los partidos, el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista eran partidos de masas, ¿no? Y hubo un periodo revolucionario que va del 19 al 23 y termina en una derrota. Son acontecimientos históricos puntuales que han cambiado la vida de la humanidad, pero la lógica de la descomposición capitalista me lleva a la convicción profunda de que es socialismo o barbarie. Vale decir entonces que no hay en vos un ápice de frustración. No. Un ápice no puedo decir, porque yo hubiera querido ver la victoria de la causa en vida. Probablemente no la vea, pero va a quedar el legado para las nuevas generaciones, porque esta descomposición, el hombre no nació para vivir arrodillado, ni para estar removiendo basura en los tachos, como estamos viendo a diario, permanentemente hoy en la Argentina, de una manera lacerante. Es una cosa, la sensibilidad no la he perdido. Y eso es lo que me lleva. Y me lleva a dejar este legado a las nuevas generaciones. La sensibilidad no la perdiste. ¿Y qué te pasa cuando convivís con muchos colegas tuyos aquí en la Cámara que parecieran haberse olvidado que hay una calle, que hay gente que remueve la basura para comer, gente que no tiene trabajo? ¿Cómo podés interactuar con ellos? Mira, salvo casos muy puntuales, tengo buena relación con todos, me separa un abismo tan grande de pensamiento, de condición social, de condición de vida, que bueno, lo convivo perfectamente, sabiendo que estas 4 posiciones que tiene el Frente de Izquierda, hoy somos Romina del Pla, Miriam Bregman, Nicolás del Caño y yo, somos otra cosa, ¿no? Somos margaritas en un chiquero. Y estamos para levantar muy alto nuestras banderas con mucho orgullo y siento que nos respetan. Aún de los que nos atacan más brutalmente, siento que en el fondo no pueden dejar de respetarnos. Ellos saben su condición y la llevan con mayor o menor vergüenza. Algún que otro militante convencido hay. En 257 tenés algunos que son militantes convencidos de algo, que no son definitivamente corruptos, pero pertenecen a fuerzas ya que conviven con la corruptela de la política capitalista hace muchísimos años. Todas. Hoy muy fragmentadas, porque vos te das cuenta que hay más de 20 bloques en la Cámara de Diputados. Sí, nunca hubo tantos bloques. Claro, y ahora Milei está armando una trampa electoral, reformando la ley a medida suya, como hacen todos, ¿viste? Una ley a la medida de la reelección, que fue hecha para superar la fragmentación por Néstor Kirchner. La ley de paso, Néstor Kirchner se dio cuenta que esto estallaba en pedazos. El radicalismo y el peronismo, que eran el bipartidismo argentino, claro, él comprendió que no iba más. Y dijo, hacemos una ley para que en las PASO reagrupemos en 2 grandes fuerzas. Y de paso nos proscribieron a nosotros. Bueno, superamos la proscripción de los pisos y todo eso. Ahora van por pisos mucho peores. Se lo adelanto a los que nos estén escuchando que no han leído los cerca de 100 artículos que tiene la reforma electoral. Lo que traman es espantoso. Veremos lo que sale, ¿no? Porque se están matando entre ellos por este tema. Pero quieren proscribir a la izquierda. Y vamos a dar fuerte pelea para que no nos proscriban y para llevar a una comprensión popular. Y en este marco, cuando vos decís, elevan los pisos para proscribirnos y demás, la pregunta casi va de suyo, ¿por qué la izquierda no se une? No, la izquierda en el Frente de Izquierda tiene una unión enorme. Es cierto, pero desde el punto de vista de los pero es que con esta reforma de la ley, los partidos individualmente van a tener que superar. Ah, bueno, eso lo vamos a discutir. No, está bien, digo. Lo vamos a discutir. ¿Por si qué no sale un la partido reforma, único? Y eso es muy difícil porque tenemos diferencias importantes.
El Frente de Izquierda está muy bien porque tiene un programa, ya lleva desde el 2011 15 años de existencia, ¿no? Tiene un programa, se ha consolidado, estamos haciendo comités de apoyo al Frente de Izquierda, explotando este momento de ascenso que la tiene a Miriam Bregman en una imagen que está entre las de mejor imagen del país y en un ascenso también en intención de votos, no todavía para ganar una elección, pero en un ascenso en intención de voto. Falta mucho para la elección, Incluso hay que dar batalla en todos los planos, pero estos comités de apoyo al Frente de Izquierda buscan expandirnos. Incluso, ¿no? Digo, ojo, porque desde el kirchnerismo alguna voz dijo, che, ¿por qué no pensar en Miriam Bregman como una candidata posible del espacio? Lógico, porque ellos ven el peligro, pero que se olviden. El Frente de Izquierda nació... La rusa no se cambia. Y el Frente de Izquierda nació bajo el gobierno de Cristina, claro, en el 2011. Nacimos luchando contra el kirchnerismo, su carácter prominero, su carácter pro deuda, su carácter... metió la ley antiterrorista. Ahora está en debate un horror que están armando entre Donald Trump, Marco Rubio y todos ellos, de atacar a la izquierda diciendo que la izquierda es terrorista, lo cual habla de las tendencias fascistas profundas de Donald Trump y todos sus socios, incluido Milei. Y Cristina cedió y aceptó que tengamos la ley antiterrorista en la Argentina. Nosotros nacimos luchando contra todo eso, contra César Milani, jefe del ejército, un militar complicado con crímenes de lesa humanidad, claramente. Es decir, hemos luchado claramente. Como dijo Néstor Kirchner, que nadie se equivoque, nosotros somos una corriente capitalista. Néstor Kirchner lo dijo con toda claridad, no andaba con vueltas, era hombre de pocas palabras. Y nosotros somos una corriente anticapitalista y socialista. Estamos por el gobierno de los trabajadores, así que somos agua y aceite. Luego, en la calle, en la lucha y en alguna votación, por supuesto, donde corresponda votar o luchar en favor de algo favorable a los trabajadores y al movimiento popular, nos van a encontrar siempre. Esto es muy importante para el Frente de Izquierda. ¿Podemos volver un poquito a la intimidad de Néstor Pitrola? Sí, cómo no. A ver, ¿llegás a casa más o menos habitualmente a qué hora? ¿Hay un horario que solés llegar? Y hoy 9:30, si me va bien. Si te va bien. Sí, porque la última reunión yo milito mucho en la parte del movimiento obrero, dentro del Partido Obrero. Y lo mismo que Romina del Pla, que ahora es diputada nacional y secretaria general, nada menos que del SUTEBA de La Matanza. Por eso, uno de los grandes sindicatos docentes del país, ¿no? 9:30, si tenés suerte, llegás a tu casa. ¿Cómo sos cuando llegas a tu casa? Tirás la llave, dejás el celular, no atendés. Lo primero es pasear la perra. ¿Qué se llama? Yona. Yona. Sí, un nombre raro. Sí. Es una adaptación de un nombre que le puso papá. Papá le gustaba la casa. Tenía perros de casa. Y se llamaban John. John 1, John 2, John 3. Un día llegó una perra y se llamó Yona. Ajá. Así que esta es una heredera de los perros de papá. ¿Y raza? Adoptada, raza perro. Pepe. Adoptada de la calle. Ajá. Y sobre todo por mis nietos, que estábamos todos juntos con los nietos y dijeron, no, se tiene que quedar. Y bueno, ahí estamos. Así que lo primero es pasear la perra. O sea, vos cumpliste la vieja ley que dice, pareja... los nietos dijeron, no, quedémonos con Yona. Exacto. Y el que la saca a pasear sos vos. Pero por supuesto, ellos viven en su casa. Nosotros nos quedamos con la perra. Pero nos hace muy felices, mirá. Las únicas disputas que tenemos con mi compañera es, che, sacaste la perra, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a esa hora? Le pusimos pobre nombre. Perra. ¿Tiene nombre tu compañera? Pongámosle el nombre. Sí, Ileana. Ileana. No, y ella fue secretaria general de los docentes universitarios. Sí, el sindicato la conozco, tengo el gusto de conocerla, pero queríamos Ileana nombrarla. Cheloto, ella no es Ileana no sé qué de Pitrola. No. Ella es Ileana Cheloto con una enorme trayectoria. Tiene marca propia. Marca propia, sí. Entonces, la pelea es con Ileana
¿Sacaste a la perra o no sacaste? Exactamente. Ese es el gran tema en cuestión. El gran tema. Y después, bueno, me gusta el fútbol. Esta noche, si puedo, quiero ver a Boca, ¿no? Eso le he transmitido a mi hijo y a mi nieto, somos todos bosteros. Me gusta el fútbol. Soy un músico frustrado, estudié violín hasta los 11 años y bueno, la vida me llevó por otros caminos. ¿Pero tocás? No, he dejado, pero tengo el violín guardado. Tenía 2, después regalé uno. Tengo el violín guardado y nunca renuncio completamente a retomar la música, ¿no? Me encanta. Así que bueno, ahí tenés. En una época jugué ajedrez. Fue un hobby muy lindo y me acompañó mucho bajo la dictadura, ¿no? Me ayudó jugar al ajedrez con amigos, con compañeros de trabajo. Yo laburaba, conseguí un laburito en una inmobiliaria en el centro y nos íbamos a la Richmond y en vez de almorzar jugábamos ajedrez ping-pong. Tengo reloj de ajedrez en casa. Los deportes me han gustado todos. Corrí natación de pibe, corrí carreras, me gusta nadar, sé todos los estilos, pero domino especialmente algunos. Yo corría carreras de pecho, he jugado al fútbol y ahora ya no estoy para deportes fuertes, pero cuando puedo jugar al ping-pong, mi nieto lo dijo el otro día en una streaming, es mi debilidad, ¿viste? Algún partidito de ping-pong. Así que bueno, me gusta el deporte, me gusta la música, me gusta la vida, todo. ¿Sos ordenado? Sí. Habría que preguntarle a Liliana, ¿no? Esto. No, sí, pero ella te va a decir que sí. Ah. Y el otro día vi una crónica de un colega tuyo sanjuanino que dice metódico. Bueno, no había pensado tanto, pero me ve metódico, además de ordenado. ¿Cocinas? No. Solo ¿Cosas lo de básico, la casa? No. Sí, lavo los platos, hago la cama. Soy el trabajo descalificado en casa. La que cocina muy bien es ella. Yo hago las cosas básicas, de hambre no nos morimos. Si llego yo primero, cocino yo. Y después el asadito, sí, es mi especialidad cuando alcanza el mango para comer un asadito, ¿viste? Domingo, por ejemplo. Y es convocante de la familia. Eso te iba a preguntar. Ah, sí, es muy convocante. Cuando podemos un domingo el asadito, ahí estamos. ¿Y se juntan más o menos cuántos ahí? Y nos juntamos, nosotros somos de movida 9, pero ya ahora volvió de España la hija menor de mi mujer con la nieta, con lo cual ya nos vamos a 12, y cuando viene el otro hijo que vive en Rosario, ya nos vamos a 14. Y se van de Así presupuesto con la carne. No te puedo explicar, no te puedo explicar. Y a ver, alguien te describió, dijiste vos, metódico, ordenado y metódico. ¿Sos del típico asador que le gusta marear a la carne o le das el tiempo? Digo, ¿viste esto que le dan vuelta y vuelta y vuelta? No, no soy de asados que demoran demasiado, me vuelve loco eso. Con lo cual soy más de asadito jugoso. Ileana es muy de asado jugoso a la inglesa, ¿viste? Medio crudo, que dicen que es como se come la carne, qué sé yo, para el sobregusto no hay nada escrito. Exactamente. Así que no, y muy a la leña. Mi especialidad es sacarlo con gustito a leña. No te vas a confundir en mi asado que está hecho a la leña. Como para ir cerrando, en principio agradecerte otra vez este tiempo, agradecerte además que te abrieras a contarnos cosas que tienen que ver con la intimidad de tu casa. Si pudieras encontrarte ahora entrando por esa puerta que está allí, al Néstor de 15 años, que está empezando como en esa dinámica de centro de estudiantes,
y lo pudieras ver hoy desde estos 74 años de vida recorridos, ¿qué le dirías? Mira, en esto me adhiero a las palabras de Trotsky que logró escribir. Él presintió el asesinato y logró escribir una especie de testamento. Y él dice, en lo esencial repetiría todo lo que hice. Y yo lo mismo. En lo esencial repetiría esta vida que hice. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Bueno, eso seguro. He sido medio atropellado a veces en la parte en la parte emocional. Cambiaría algunas cosas mías, pero en lo esencial estoy muy contento con la vida que he hecho. En lo esencial estoy muy contento. Me gustaría ser menos volcánico, ¿no? Porque soy un poco volcánico. Tal vez en ese origen siciliano de mi padre, muchos no lo notan, me ven más sereno de lo que soy. Pero el Etna... Claro, exactamente. Me gustaría ser más racional y menos volcánico, pero bueno, uno va consiguiendo su propio equilibrio en la vida. Ya a esta altura somos responsables hasta de nuestra propia cara, ¿no? Cuando uno tiene 70 años, una vez leí esta frase de alguien que tenía 80, y dice, a esta altura uno es responsable hasta de su propio rostro, ¿no? Entonces, ya no me puedo quejar de ninguna herencia de nada, sino que soy responsable yo mismo de cómo actuar. Gracias. Y nos seguimos viendo acá en los pasillos del Congreso. Sí, todo el tiempo. Y aunque rote, me vas a seguir viendo porque acá colaboro con el equipo del Frente de Izquierda, me vas a seguir viendo.